gracias por su participación. Yo le voy a ceder la palabra a nuestro maestro de ceremonia, a nuestro hermano Carlos Alberto Irigoyen. Muchas gracias, soberano gran comendador. Nuestro muy ilustre y poderoso soberano tiene un inconveniente con, nosotros le llamamos lentes, gafas, le llaman en otros lugares, y por ese motivo tengo la satisfacción de dar lectura a sus palabras. Universi terrarum orbis architectonis ad gloriam ingentis, in Deo fiducia nostra. Ilustres y poderosos hermanos, esclarecidos hermanos, poderosos hermanos. Venerables hermanos todos. Bolívar, el Congreso de la Gran Colombia y la victoria de Junín nos han convocado esta noche. Y lo hacen en la persona de un brillante expositor e intelectual universitario como es el doctor Jorge González Bolaños, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Jorge González Bolaños es un estudioso serio e investigador profundo de nuestra historia nacional e integra la comisión bicentenario que preside el doctor Raúl Chanamé Orbe, presente en la misa de honor. Además, Jorge González Bolaños es un buen amigo de nuestra casa, que es esta sede del Supremo Consejo, la casa de todos, es grado 33 para la República del Perú. Su exposición es el preámbulo de nuestro 6º Congreso Nacional que se realizará en Chiclayo el próximo mes de noviembre. Oportunidad singular en la que confío que ya se han inscrito todos ustedes. La calidad de las 15 exposiciones de otros tantos campamentos del Supremo en nuestra República así lo amerita. Además, todos conocemos muy bien a nuestros hermanos expositores, sabemos de sus virtudes y valoramos sus talentos. La presentación de esta noche es la penúltima conferencia de nuestro ciclo conmemorativo por el bicentenario de las heroicas batallas de Junín y de Ayacucho y la consolidación de nuestra independencia nacional. La conferencia de cierre está programada para el próximo mes de diciembre, martes 3, como siempre, a las 7:30, y sugiero que la registréis en vuestra agenda personal. Oportunamente señalaremos el punto geométrico y la inscripción debida para vuestra concurrencia. Será también una tenida blanca, abierta para todos nuestros familiares y amigos. El doctor González Bolaños ha conjugado 3 importantes elementos para nuestra reflexión de hoy: Simón Bolívar, la Gran Colombia y la victoria de Junín. Estoy seguro de que al terminar su exposición saldremos enriquecidos y contaremos con mayores elementos de juicio para completar nuestra visión histórica, más allá del personaje y del proyecto frustrado, al igual que del hecho victorioso de las armas patriotas que celebráramos hace apenas 2 meses, el 6 de agosto en Chacamarca y en todo el Perú. Quiero reiterar nuestro reconocimiento y gratitud a la Asociación Bicentenario, al igual que a su presidente, el doctor Raúl Chanamé Orbe, y a todos sus integrantes, puesto que hemos compartido escenarios y tiempos únicos en esta especial ocasión conmemorativa bicentenaria. Felicitaciones una vez más
y dejamos el uso de la palabra para continuar con el programa previsto. Sean todos ustedes, amigos nuestros, muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpen, tuve un accidente y me rompieron los lentes hoy día y los que me han prestado me eran demasiado. Por eso nuestro hermano Carlos Alberto ha leído la palabra que pedía especial. Gracias. El doctor. Y ahí le agradezco mucho porque están colaborando bastante con su propio consejo en todas las charlas y vamos a seguir trabajando juntos, no solo este año, sino seguiremos para siempre, porque hemos hecho una gran amistad. Muy agradecido. Presentar a Jorge González Bolaños es una tarea muy grata. Grata porque compartimos en la Asociación Bicentenario con el doctor Raúl Chanamé Orbe conversaciones, discusiones, al igual que con nuestro distinguido amigo el doctor Guillermo Ruiz Caro, nuestro más distinguido y dilecto colega, el embajador Juan Álvarez Vita, oportunidades distintas en las que apreciamos, calamos, recogemos parte de esa sapiencia, de ese conocimiento y la experiencia que tiene Jorge González Bolaños, no obstante su juventud, no obstante el hecho de formar parte de otras promociones que nos anteceden. Jorge González Bolaños, como aparece en la publicidad, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha obtenido el primer puesto en los cursos, en el doctorado para la especialidad profesional suya dentro de lo que es justamente el derecho. Su dedicación al área del derecho civil, especialmente, no menos que su interés por el aspecto constitucional adivino, que nos han facilitado la riqueza de la presentación de esta noche. La preocupación en ese Congreso de la Gran Colombia por dotar de un marco jurídico adecuado a la actuación del libertador Simón Bolívar y el propio interés de Bolívar en responder a esas exigencias y a esas necesidades no son menores a la preocupación histórica y al interés del doctor Jorge González Bolaños. Hablar de la victoria de Junín necesariamente es hablar pues de los húsares del Perú, llamados después de Chacamarca húsares de Junín, es hablar de la Legión Peruana de la Guardia, es hablar del primer cuerpo de ejército que va a tener nuestro país en esos albores de nuestra vida republicana. Hablar de los húsares de Junín, siento que no esté nuestro ilustre y poderoso hermano Fernando Bolívar, que es precisamente del arma de caballería. Hablar de la caballería es hablar de una cierta etapa también de nuestra infancia. ¿Quién de nosotros de niño, con una escoba o con un palo, con cualquier elemento que pudiera representar un caballo, no ha pensado en esas épicas transmitidas dominicalmente o diariamente por televisión y nos hemos imaginado, si no ser Sucre, si no ser por lo menos el mismo Bolívar, retornar a esa etapa primigenia de nuestro inconsciente colectivo. El caballo está estrecha y directamente vinculado con el ser humano. Hemos compartido y hemos sobrevivido a épocas difíciles en el planeta gracias a la existencia del caballo. Nos han alimentado, nos han ayudado a pasar esas dificultades de las glaciaciones del planeta, y la relación, reitero, del hombre con el caballo
es pues tan directa como la batalla misma de Junín lo va a demostrar. Sin más preámbulo, es un placer dejar en el uso de la palabra al doctor Jorge González Bolaños. Doctor. Buenas noches con todos. Mi saludo al soberano gran comendador del Supremo Consejo Grado 33 para la República Peruana, ingeniero Héctor Farfán Stens, al doctor Raúl Chanamé Orbe, quien en su momento ocupó el decanato del Colegio de Abogados de Lima, fue además magistrado electoral en el organismo pertinente, profesor principal de la Universidad de San Marcos y ahora presidente de la Asociación Bicentenario 2021. Señor embajador Juan Álvarez Vita, en el Servicio Diplomático del Perú, hombre de letras, doctor Guillermo Ruiz Caro, presidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Bicentenario. Ingeniera Sonia Napan, bienvenida. Doctor Enrique Horna, promotor de la Universidad Norbert Wiener, su señora esposa. Ingeniero Jaime Luyo Cuón, paz ministro de Electricidad. Estimadas autoridades, amigos todos. Las palabras que nos han precedido tienen un marco referencial sobre aquello que vamos a mostrar o a quizá demostrar esta noche, porque efectivamente hace un poco más de 200 años, en las Pampas de Junín, se produjo una victoria del Ejército Unido Libertador que estuvo comandado en persona por el capitán general Simón Bolívar de la Santísima Trinidad Palacios. Pero quizá no hayamos tomado nota que el Libertador Bolívar era en ese momento presidente constitucional de Colombia, de un Estado sudamericano que se había constituido poco antes y que en una unión estratégica a modo de confederación gracias al Congreso de Angostura y luego una ley fundamental acordada en el año 1821, se constituye esta república y se dota de una constitución en la que se le ponen atribuciones al presidente y al mismo tiempo limitaciones. El año 1821 será una constante determinante, no solamente para el Perú, sino para Colombia. Dicho esto, con algunas diapositivas podremos empezar. Gracias. Quisiera que muestren por favor la diapositiva siguiente. Bien. La batalla de Carabobo fue decisiva para el afianzamiento de esta unión geopolítica entre lo que era la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, pues ella permitió afianzar ese proyecto bolivariano y mirandino de unión de dos estados, de dos provincias liberadas. Y fue así que en la villa del Rosario de Cúcuta, que es una ciudad en ese entonces perteneciente al territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia, se aprueba, mejor dicho, se ratifica el texto fundamental de una ley de la Unión de los Pueblos de Colombia. El texto fundamental es el equivalente a la ley de bases que adopta el Perú en diciembre de 1822, es decir, las líneas históricas, axiológicas y políticas de lo que serían la futura constitución, tanto en Colombia como en el Perú. El Congreso de Angostura de 1819 había sido convocado en su oportunidad por el presidente de Venezuela, Simón Bolívar. Sin embargo, los episodios militares no eran los propicios en ese entonces para llegar a este acuerdo diplomático. Se cristaliza en el año 1821 este anhelo al unificarse
los territorios que habían pertenecido a la Capitanía General de Venezuela, y sabemos que con el constructo Capitanía General estamos aludiendo a un dominio hispano en el que se necesitaba un control militar sobre la población, a diferencia de un virreinato que era una regencia delegada en los territorios. Nueva Granada y Venezuela conformarán la República de Colombia, pero que la historiografía, para evitar quizá confusiones con la República actual de Colombia, ha dado en llamar Gran Colombia, pero en los textos vemos que el nombre es Colombia. El término Gran Colombia es un término historiográfico, un poco anacrónico, ¿no? En esa primera sesión de este Congreso de Cúcuta se acuerda el establecimiento de un órgano de las leyes para el naciente Estado, y se da a llamar la Gaceta. La siguiente diapositiva, por favor. La Gaceta de Colombia. Seguramente en una voz anglógrafa o francófona, porque se escribe primero Gaceta con Z, como las gazettes americanas o las gacetas francesas, y ya durante la Ilustración, en la Enciclopédie Française, se determina cuál era el contenido de una gaceta, no solamente el órgano de las leyes, sino la difusión de las actividades del gobierno, de las ciencias, de los descubrimientos, y esa es la impronta con la que sale el primer número de la Gaceta de Colombia, que nos muestra las noticias oficiales, las leyes, los comunicados, la relación con la iglesia, la compra de armas, es decir, una serie de notas misceláneas, además de las notas oficiales de las leyes y de los decretos que se aprobaban en ese entonces. Fueron sus primeros directores y también colaboradores de esta Gaceta, nada menos que Francisco de Paula Santander, el general que sería el vicepresidente de Colombia. Veremos luego esta relación dialéctica entre Santander y Bolívar, además de Vicente Azuero, Casimiro Calvo y otros nombres. Del primer número al número 12, este órgano llevará el nombre Gaceta de Colombia con Z, pero a partir del número 13 ya se corrige esta voz, se castellaniza como Gaceta con C, y creo que este es un dato que seguramente lo debe tomar como importante el embajador Juan Álvarez Vita, que tiene un diccionario de peruanismos. Y bueno, aquí vemos, siguiente diapositiva por favor, este es el primer número y la primera hoja de la Gaceta de Colombia, y en ella se está reproduciendo el texto de esta ley fundamental, que es una ley en realidad de un articulado escueto, pero que en el artículo 7º indica que ese Congreso formará la Constitución de Colombia, ratifica la ley fundamental que había sido acordada en Angostura en 1819. Incluso Simón Bolívar tiene un discurso célebre en este Congreso de Angostura de diciembre de 1819. El Congreso de Colombia ratifica esta ley y decide darle la Constitución. Entonces la Constitución de Cúcuta, que es lo que vamos a ver, tiene como antecedentes históricos constitucionales esta ratificación, así como la ley fundamental adoptada en Angostura. Estos representantes de Colombia se reunieron a fines de agosto del año 1821, cumpliendo los deseos de los pueblos comitentes, a fin de que se les afiance a ellos la libertad, la seguridad, la prosperidad, para que se les dé una carta fundamental, y esta se aprueba en 191 artículos. Y es así que ya en septiembre de 1821, siguiente diapositiva por favor, resultan elegidos por parte del Congreso de Colombia como presidente el libertador Simón Bolívar, quien además había sido presidente de Venezuela, y como vicepresidente el general de brigada Francisco de Paula Santander. Aquí tenemos, siguiente diapositiva, ya en el número 2 de la Gaceta de Colombia, una noticia que nos informa acerca del juramento que prestó tanto el presidente de Colombia como el respectivo vicepresidente en la persona del presidente de aquel Congreso. Y los juramentos en las constituciones históricas americanas
tienen una relevancia extraordinaria. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos de América tiene una fórmula que es muy célebre, ¿no? El presidente elegido jura ante el presidente de la Suprema Corte, más o menos en estos términos: I do solemnly swear to preserve, protect and defend the Constitution of the United States, que traducido quiere decir: juro solemnemente proteger, preservar y defender la Constitución de los Estados Unidos de América. Como ustedes saben, es una Constitución que ha tenido pocas enmiendas. Hace algunos años, en el año 2007, se produjo una enmienda sustancial en la Constitución americana en relación a la libertad de expresión. La libertad de expresión, que es un derecho sagrado en los Estados Unidos, ahora ha tenido un cambio. En los centros educativos, las autoridades pueden censurar esa libertad de expresión cuando va contra los principios democráticos. Ese es el caso Morse versus Frederick. Bueno, entonces, como vemos, siguiente diapositiva, la Gaceta, en la edición novena del 4 de octubre, informa del juramento prestado el día 3 de ese mes por el libertador presidente de Colombia, Pedro Francisco de Paula Santander. Ahora, siguiente diapositiva. Vamos a mostrar esta historia, este trinomio entre Bolívar, el Congreso de la Gran Colombia y la victoria de Junín, en 8 episodios diacrónicos, habiendo ya cumplido con este marco de referencia. La siguiente, por favor. Porque como les dije al inicio, Simón Bolívar era el presidente de Colombia, y Colombia tenía su constitución, y el presidente tenía una serie de atribuciones, y al mismo tiempo una serie de limitaciones. La Constitución de Cúcuta, a diferencia de la Constitución peruana de 1823, contemplaba que al presidente de Colombia, en este caso a Simón Bolívar, el Congreso le pueda conferir facultades excepcionales de tipo dictatorial, para que él pueda ejercer en persona el mando de las fuerzas militares en tierra y en el mar. Y Simón Bolívar pide esas facultades como condición para juramentar. Entonces aquí vemos que la Constitución de Cúcuta, en la sección segunda de las funciones, deberes y prerrogativas del presidente, y el nombre presidente era una novedad en el constitucionalismo sudamericano, porque eso es la impronta norteamericana. Antes de la Constitución norteamericana, la figura del presidente no existía. Incluso algunas constituciones sudamericanas utilizan otro tipo de giro lingüístico, como la Constitución de O'Higgins, que habla del Supremo Director y al mismo tiempo del Director Supremo. Pero la palabra presidente aparece en la Constitución de Cúcuta, y ya vemos también que es la Constitución americana tributaria de esta carta colombiana, ¿no? Dice el artículo 118 que cuando el presidente mande en persona a las fuerzas de la República, las funciones del Ejecutivo recaerán en el vicepresidente. Siguiente diapositiva. Y eso es lo que ocurrió, pero vamos a ver el correlato constitucional comparado. La Constitución de los Estados Unidos, que es evidentemente anterior a las constituciones sudamericanas, esta es una constitución del siglo XVIII, tiene una cláusula de los poderes presidenciales para la comandancia en jefe, de modo personal también, y es la sección 2 del artículo 2, cláusula primera, que señala que el presidente, estamos traduciendo, será comandante en jefe del ejército y la marina de los Estados Unidos y de la milicia de los distintos estados, etcétera, etcétera. Ese fue el caso de George Washington, fue el caso de Abraham Lincoln, fue el caso, quizá en forma muy especial, de Dwight Eisenhower, cuando dirige las fuerzas de ocupación en Europa en la Segunda Guerra Mundial, luego presidente de los Estados Unidos, terminó siendo rector de la Universidad de Columbia. Y en sus memorias Eisenhower señalaba a sus colaboradores que la tarea más difícil que él afrontó no fue la de presidente de Estados Unidos ni la de comandante en jefe, sino la de rector de Columbia, porque en los dos cargos él mandaba, pero en Columbia tenía que persuadir con argumentos. Siguiente diapositiva. La Constitución de Chile, la Constitución O'Higgins, que rige del año 1818 al año 1823, es una constitución donde, a diferencia de la Constitución peruana del 23, que tiene un ejecutivo débil,
en la Constitución O'Higgins el Ejecutivo es fuerte. Esta es una constitución dictatorial, ¿no? Y ahí señala, por ejemplo, en el artículo 5 el Poder Ejecutivo, de las atribuciones del Supremo Director, dice el título, pero más adelante habla del Director Supremo, es realmente lo mismo, que el mando y organización de los ejércitos, armada y milicias, son atribuciones de su autoridad entre el control interno, el sosiego público, la economía y la recaudación. O sea, concentraba muchas atribuciones el Director Supremo O'Higgins, hijo natural del virrey irlandés Ambrosio O'Higgins. Bernardo O'Higgins, como ustedes saben, nace en Lima, tiene negocios en Lima y es su gobierno el que celebra con las Provincias Unidas el 5 de febrero de 1819 un tratado de auxilio internacional que es el punto de partida en el Jus Gentium para la cronología de la independencia del Perú. Porque ese tratado del 5 de febrero del 19 es el que le da visión al Plan Maitland, es decir, una expedición que parta de las costas chilenas, desembarque en costas peruanas y controle el bastión militar que era el Virreinato del Perú. Gracias a ese tratado es que San Martín desembarca en Pisco el 8 de septiembre de 1820. Y veremos luego también que en realidad San Martín extralimita las condiciones que tenía el tratado, porque en el tratado se señalaba que no podía establecerse un gobierno en Lima, pero fue por imperio de las circunstancias que el generalísimo José de San Martín instaura lo que se conocerá más adelante como una dictadura soberana. Es decir, él mismo se nombra protector, poniendo como condición para que sus fuerzas entren a la ciudad de Lima, que la ciudad de Lima se veía amenazada ante el inminente saqueo de cuatreros y de alzados, toda vez que el virrey se había desplazado con su séquito y con su seguridad a la ciudad del Cusco, la ciudad de Lima. San Martín le condiciona que entre a proteger la ciudad a cambio de que jure la independencia, y así se hizo. Bueno, esta es la Constitución de Chile, pero también la Constitución peruana tendrá en forma no explícita, sino más bien implícita, porque esta Constitución de 1823 es una Constitución que tiene contradicciones. Por ejemplo, vemos que en el artículo 28, sobre la forma de gobierno, habla de 3 poderes: el poder legislativo, el ejecutivo, y le llama poder judiciario. Y aquí vemos pues también la herencia norteamericana, porque es Judiciary Branch en la Constitución de los Estados Unidos. Pero luego este lenguaje cambiará con poder judicial. Esta Constitución también tiene inspiración norteamericana. Pero fíjense que luego, en el capítulo 2 habla del poder electoral, es decir, hay un 4º poder en la Constitución de 1823. Y estos temas han sido estudiados en el Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Chanamé ha impulsado estos estudios, ¿no?, sobre estas antinomias constitucionales. Pero ahí señala, en cuanto al Poder Ejecutivo, en el artículo 81, que el presidente, porque esa es la denominación para quien encarnaba el Ejecutivo peruano, no puede mandar personalmente la Fuerza Armada sin el consentimiento del Congreso. Pero no era una atribución presidencial, sin embargo la vemos que es de modo implícito, ¿no? Ya sabemos que presidente con esta Constitución había sido José Bernardo de Tagle, porque antes, cuando San Martín deja instalado el Congreso Constituyente del Perú, en septiembre del 22, por los sucesos en Lima en julio de ese mismo año, con Bernardo Monteagudo, hablando también de Bernardo Monteagudo, hay que recordar que en enero se cumplen 200 años de su magnicidio, del coronel Bernardo Monteagudo, y que tiene una contribución digna de ser estudiada, ¿no? Algunos lo ven como un Maximiliano Robespierre sudamericano. También tiene un giro en su concepción política hacia el conservadurismo, pero José Bernardo de Tagle es el 2º presidente del Perú, designado por el Congreso, porque el primer presidente es nada menos que el coronel José de la Riva Agüero, quien da un golpe a la Junta Gubernativa por el fracaso en la campaña de puertos intermedios. Ese es el motín de Balconcillo. Entonces nosotros nacemos institucional y constitucionalmente con un golpe de Estado. Ya escribe el doctor Raúl Chanamé sobre estos temas que nos ocupan y preocupan, ¿no?, en su obra La República Inconclusa, porque es una república no solo inconclusa, sino profusa en burocracia,
confusa en su legislación y también contusa por los golpes que recibe. Seguimos. Siguiente diapositiva. Acá hay un excurso que quiero compartir con ustedes antes de entrar al segundo episodio. Fíjense que el número 6 de la Gaceta de Colombia, del 23 de septiembre del año 21, publica en un suplemento especial una nota del gobierno de la provincia libre de Guayaquil. Pues Guayaquil era un estado sudamericano que tuvo una vigencia efímera. Sabemos que Guayaquil había pertenecido al Virreinato del Perú, pero con las reformas borbónicas y sus relaciones comerciales con la Nueva Granada, anterior por favor, José Joaquín Olmedo es el ideólogo de Guayaquil como un estado sudamericano y era una provincia libre. Bueno, de Guayaquil proviene esa noticia. Sigue, quédense ahí por favor. Da cuenta de la independencia del Perú, del 28 de julio de 1821. Pero si ustedes ven en los resaltados que están ahí y que, bueno, no sé si daba a leerlos, se utiliza en forma de trilogía el adjetivo feliz y el sustantivo felicidad. Feliz, pueblo feliz, independencia feliz, la felicidad de la patria. Pero esta no es la felicidad de hoy en día, la felicidad subjetiva, esa es la felicidad de la Ilustración, de Kant y de Hegel, y la felicidad como anhelo aspiracional de la Constitución de los Estados Unidos, que no es otra cosa que el bienestar de la persona que le prodiga una república, un Estado ordenado. De ahí el lema que adopta luego el Congreso del Perú en el año 1825 de firme y feliz por la unión. Lo recuerdan, que estaba acuñado en algunas monedas y que supervive hasta después de la guerra con Chile, ¿no? Acá también hay una paradoja porque Olmedo es víctima de una anexión forzosa por parte del presidente Bolívar. Cuando llega el general José San Martín a la conferencia de Guayaquil, encuentra desplegadas las banderas colombianas, pero la primera misión internacional del protectorado se la confía al coronel Tomás Guido y se logra suscribir un tratado de protección entre la provincia de Guayaquil y el protectorado del Perú. Ese es el primer tratado internacional que registra la historia de la República Peruana. Entonces, Guayaquil fue objeto de un Anschluss, es decir, de una anexión forzosa. Y luego Olmedo le dedicaría después de Junín unas odas extraordinarias, porque era poeta, al general Simón Bolívar, la oda al canto de Junín y a Simón Bolívar. Siguiente. Este es el segundo episodio. Siguiente, por favor. No, anterior a eso. Como cuestión previa, Simón Bolívar había puesto como condición al presidente del Congreso de Colombia que para juramentar el Ejecutivo colombiano se le otorguen las facultades extraordinarias, las facultades de conducir en persona el ejército y la Fuerza Marítima de Colombia. La puso como condición, y la Gaceta de Colombia, en su edición del 4 de octubre del año 21, en la página 37, publica la carta de Bolívar al presidente del Congreso de Colombia, que lo dice más o menos en estos términos. Le dice al presidente, a modo de confesión, Bolívar le dice: estoy profundamente penetrado de mi incapacidad para gobernar a Colombia, no conociendo ningún género de administración. Claro que este era un exceso de modestia, ¿no? Si el Congreso General persiste después de esta franca declaración en encargarme el Poder Ejecutivo, yo cederé solo por obediencia. Entonces ya en este tono vemos que hay renuencia, ¿no? Y bajo la condición de que se me autorice para continuar la campaña a la cabeza del ejército, dejando todo el gobierno del Estado a su excelencia el general Santander. Claro, Bolívar en realidad se encontraba en campañas sostenidas por lo menos desde el año 1813, y eran 8 años en las que Simón Bolívar, el hombre de las dificultades, estaba en campaña y el sur de Colombia se encontraba realmente en una situación, siguiente por favor, de vulnerabilidad. Esta es la Gaceta, en el número 9 de la página 37, que tiene la carta de Bolívar y la respuesta del presidente del Congreso, en la que le acepta esa condición. Siguiente diapositiva. Ahora entramos al tercer episodio, porque seguimos en el mes de octubre del año 21. Hay predisposición de extenderle por parte del Congreso
colombiano, al presidente Bolívar, los poderes dictatoriales especiales. Estos eran unos poderes que realmente sobrepasaban incluso los poderes de los dictadores romanos, porque se usa en la Constitución de Cúcuta un constructo que solamente ha quedado supérsiste en la actual Constitución chilena: provincias en estado de asamblea. Es decir, en esos lugares el presidente decidía todo, decidía la vida, la muerte, las cuestiones judiciales, el patrimonio, decidía absolutamente todo. En palabras del barón de Montesquieu, citadas por Carl Schmitt, era como ponerle un velo oscuro a la Estatua de la Libertad, para que no mire lo que iba a ocurrir durante ese periodo de poderes concentrados. Entonces había también ahí temor, ¿no? ¿Cuál es el correlato de esta situación? Que Bolívar condicionaba el juramento a que se le entreguen estas facultades, y mientras no se jure el cargo, no podía asumirlo. Lo señala la Constitución de Cúcuta en los artículos 185 y 186. La Constitución actual de Brasil es la única vigente que establece como causal de vacancia del presidente el no haber juramentado el cargo. Pero acá en el Perú hemos tenido episodios, ¿no?, de juramentos presidenciales que invocan una Constitución que no era la vigente. Me parece que ese era el caso del presidente Ollanta Humala cuando juramenta. Continuamos. Cuarto episodio. El Congreso colombiano finalmente, por decreto del 9 de octubre, mire la velocidad de estos acontecimientos políticos, la velocidad de estos acontecimientos políticos. Ese Congreso se instala en agosto y ya el 9 de octubre le confiere el mando en persona de las fuerzas militares colombianas. En un decreto sumamente extenso, 9 de octubre del año 21, siguiente diapositiva, por favor, ahí lo tienen ustedes, donde el presidente tiene, por ejemplo, esta atribución que les estaba comentando de las provincias declaradas en estado de asamblea. Y las provincias en estado de asamblea son, como también señala Carl Schmitt, el equivalente a la ley marcial inglesa, la ley marcial inglesa, que esa es una ley que rige y ha regido históricamente. Siguiente diapositiva, por favor. El enunciado provincias en estado de asamblea, y permítame ocuparme de esto unos instantes, es tomado de las ordenanzas militares y se extrapola al derecho constitucional de manera muy atípica, ¿no? Y supone un estado de excepción ultra radical por situaciones también radicales, y es la suspensión de todo derecho, como en el derecho marcial. Pero la Constitución chilena, creo que es la siguiente diapositiva, ahí está, la Constitución chilena actual contempla el estado de asamblea, a diferencia de todas las otras constituciones hispanoamericanas, y dice, se establece ante guerras externas. ¿Y en qué consiste? Debe ser decretado por el presidente con acuerdo del Congreso. Su duración depende de la extensión de la guerra. Permite suspender o restringir la libertad personal, libertad de reunión, libertad de trabajo, derecho a la privacidad y afectación al derecho de propiedad. Luego tenemos estado de sitio, estado de emergencia, estado de catástrofe, pero esa es la provincia en estado de asamblea que es el espacio en el que Bolívar, como presidente y ya como dictador, con poderes dictatoriales extraordinarios, asume esta misión militar. Entonces, de acuerdo al marco constitucional de Cúcuta, las funciones presidenciales pasan a partir del 9 de octubre de 1821 al general Francisco de Paula Santander, general del ejército colombiano, héroe colombiano. Él era granadino, no venezolano, además hombre de leyes. Y vamos a ver que en esta relación entre el Congreso de Colombia y el presidente Bolívar se va a producir una cuestión dialéctica. Bolívar, el hombre del factum, Santander, el hombre de las leyes, Bolívar, el hombre de las atribuciones, Santander, el hombre de las limitaciones. Bolívar pedía recursos, Santander señalaba que peligraba la seguridad de Colombia, y en realidad pues la misión que después cumple Bolívar en el Perú era para asegurar las instituciones liberales en Colombia. El Perú era un medio, señores, no era un fin en sí mismo, pero luego parece que la visión bolivariana cambia y ese proyecto de presidencia vitalicia y luego de ruptura
del Tratado Mosquera-Monteagudo del año 1822 será realmente toda una nota que es objeto de estudio hasta el día de hoy. En el año 1822, en el mes de julio, se firma en Lima un tratado entre José Joaquín Mosquera, que era el canciller de Colombia, y el canciller del protectorado, Bernardo Monteagudo, de quien hemos hablado. Bernardo Monteagudo era un hombre plenamente, el jus gentium, formado en la Universidad de Chuquisaca. Él, al igual que el general San Martín, que toda la plana mayor del protectorado exigía como condición para cualquier conversación, tratativa o conferencia con los representantes de la monarquía española, que la monarquía le reconozca la independencia al Perú. Porque lo que hace San Martín el 28 de julio del 21, en las plazas de Lima, la Plaza Mayor, la Plaza Santa Ana y otras plazas, porque fue una declaración itinerante, no es más que pregonar una posición política frente a la monarquía, una ruptura, la proclamación de la independencia. Esto en el derecho internacional se conoce como una independencia declarativa, pero es insuficiente, porque para que la independencia de la metrópoli sea plena e irrevocable al estilo de la Paz de Westfalia, requiere que la metrópoli reconozca la independencia de su antigua colonia. Y esto ocurrirá en el caso del Perú muchos años después, 55 años después de Ayacucho. Será en los días de la guerra con Chile en 1879. Seguimos. Ya estamos en el quinto episodio. Es el año 1823, el 5 de junio, y llegan comunicaciones del gobierno peruano al gobierno de Colombia, porque la campaña, las dos campañas de puertos intermedios habían fracasado. Y el Tratado Mosquera-Monteagudo, que lo vamos a ver más adelante, estableció un compromiso de Colombia para con el Perú, un compromiso militar. Y también en el sentido inverso, un compromiso militar del Perú con Colombia. Y es el compromiso que se cristaliza con los granaderos a caballo de Juan Galo Lavalle en Pichincha. Ese episodio llamado la osadía elegante, ¿no?, en la que Juan Galo Lavalle, en un regimiento de caballería de 90 jinetes, carga 400 españoles. Y eso es lo que produce anímicamente, militarmente y fácticamente lo que será luego la victoria de Pichincha. Entonces el Congreso de Colombia nombra a este cuerpo rioplatense peruano como libertadores de Colombia. ¿Qué es lo que pasa entonces el 5 de junio de 1823? El Congreso colombiano, a pedido insistente del presidente Bolívar, y oyendo los pedidos insistentes del gobierno peruano, le permite viajar fuera del territorio de Colombia, dejando a su arbitrio, porque estamos en una zona constitucional gris, ya que esas atribuciones dictatoriales que permitía la Constitución de Cúcuta eran para ser ejercidas dentro del territorio colombiano. Es obvio que una Constitución no puede gobernar extraterritorialmente. La extraterritorialidad se produce solo por efecto de los tratados. Entonces acá hay un decreto, del 5 de junio de 1823, de gran sutileza semántica y entrelineado constitucional. Precisa el decreto que está en el arbitrio del libertador presidente marchar al Perú con el objeto de dirigir personalmente la guerra que sostiene el Ejército Unido para defender la libertad e independencia de aquel Estado. Hace también una salvedad el decreto al señalar que siempre que sean atendidas todas las circunstancias políticas y militares de las dos naciones, es decir, que no se sobreexponga la seguridad de Colombia, ¿no? Tampoco evidentemente la del Perú. Y cuando lo crea oportuno y necesario, la conservación de sus derechos y libertades. Y fija finalmente dos condiciones: de que su ausencia no debe prolongarse más tiempo que lo absolutamente necesario. Vamos a ver luego que las dictaduras romanas, donde proviene esta institución, eran dictaduras de 6 meses, porque prolongar una dictadura era peligroso, tanto para la monarquía como para la república, porque las dictaduras se desarrollan durante la etapa monárquica y republicana de Roma, y en el imperio, tras el magnicidio de Julio César, las dictaduras ya son casi relegadas, ¿no? Y de que no pueda salir del territorio del Perú hacia otro estado sin previo consentimiento del Congreso. Entonces acá tiene que hacer un malabarismo constitucional el Congreso colombiano para darle estas atribuciones al presidente. Entonces vamos viendo que habían restricciones, dificultades constitucionales,
la realidad superaba todo el estado de excepción que había previsto la Constitución de Cúcuta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí tienen el decreto. Este es el Tratado Mosquera-Monteagudo, siguiente, en cuyos enunciados vemos el auxilio recíproco de tipo militar. Y en una de sus cláusulas, que es una cláusula muy importante, se comprometen ambos estados a no ceder ante las exacciones del gobierno español, liberados que sean estos estados, las exacciones financieras, tributarias, monetarias. Pero en Ayacucho, en la capitulación, en la cláusula octava, el general Sucre, que es finalmente quien está presente en Ayacucho, no así Simón Bolívar, permite que se ingrese la cláusula octava del reconocimiento de la deuda contraída por la Hacienda del gobierno español, ¿no? Y eso nos traerá muchas dificultades con España, y es por eso que se postergará la independencia del Perú en términos de reconocimiento hasta el año 1879. Vamos a continuar, porque ya estamos entrando al sexto episodio, solamente son 8, para mostrar este drama histórico desde la perspectiva de la Gaceta de Colombia. Simón Bolívar, presidente constitucional de Colombia, investido del mando personal de las armas colombianas, llega finalmente al Perú. Esto fue el 1 de septiembre del año 1823. Llega para comandar el Ejército Unido Libertador, a fin de auxiliarnos en una misión que en apariencia será de tipo comisario, porque Carl Schmitt, al estudiar las dictaduras romanas, las dictaduras históricas que tuvieron por lo menos 490 años de vigencia, la diferencia entre las dictaduras comisarias, que son las dictaduras encomendadas, las dictaduras estándar de aquellas dictaduras soberanas, que surgen por imperio de las circunstancias, como fue el caso del protectorado, ¿no? Que se convierte en un gobierno de esta entidad política que territorialmente ya no era el virreinato, habían cesado de hecho las autoridades del gobierno español, porque San Martín nombraba funcionarios, tenía atribuciones de gobierno, incluso había una corte de justicia, pero el Perú tenía un gobierno en el Cusco, el gobierno virreinal, y el gobierno sanmartiniano en Lima y en el norte, me parece, ¿no? Recordar. Entonces, Simón Bolívar llega al Perú, y es aquí, siguiente diapositiva, indispensable, creo, plantear este discurso histórico, porque este relato no solamente es diacrónico, sino sincrónico. Para referirnos a la dictadura tenemos que recordar un poco los estudios de Carl Schmitt en su obra La dictadura del año 1931, también de un investigador canadiense llamado Charles Shannon Robert Broughton, que le tomó más de 35 años levantar pacientemente la información de todas las magistraturas dictatoriales romanas desde el año 409 hasta el año 27 a.C., cada una de ellas y el tipo de dictadura. Claro, también hay otros estudiosos, hay un estudioso norteamericano que estudia el fenómeno de las dictaduras, que es Clinton Rossiter, en su obra de 1948, porque el gobierno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue un gobierno dictatorial, pero esto es una cláusula implícita en la Constitución americana. ¿Y cuáles eran las dictaduras en Roma? En primer lugar, el dictador, del latín dictator, y dictator viene de dictum, de aquel que imparte las órdenes, era un magistrado extraordinario, a quien se le confiaba la misión, que generalmente era una misión de emergencia, que los órganos deliberantes no podían asumir ni afrontar. Tenía que ser un héroe al que se le encomienden estas tareas casi sobrehumanas, ¿no? Al inicio se le conocía como Magister Populi, ¿no? El representante del pueblo, el maestro del pueblo. Pero luego cambia el cariz de la dictadura debido a que Italia tenía que imponer su hegemonía, no solamente con los pueblos europeos, indoeuropeos, sino también con aquellos con los que mantenía conflicto. Eran épocas de guerras y de luchas constantes. Ahí vemos, por ejemplo, que la dictadura surge con la República en el 509 y termina en el año 29 a.C., son cerca de 490 años. El magistrado, este dictador, tenía que conjurar el peligro.
se le encomendaba al dictador una misión que debía cumplir en persona, no podía delegar esa misión, era indelegable. El dictador, por sus cualidades, por su liderazgo, por su arrojo, por todo el liderazgo que tenía que mostrar y demostrar, era el único capaz de afrontar esa situación. Pero la dictadura era de 6 meses y al término de ese plazo tenía que desmovilizar las tropas. ¿Recuerdan ustedes el episodio del Rubicón con Julio César? Bueno, el Senado le había ordenado desmovilizar las tropas y él decide cruzar la frontera entre Germania y Roma y se produce la guerra civil con Pompeyo. Esa fue una guerra sangrienta e imprevista en los anales romanos. Si el dictador, cumplido el plazo, persistía en la dictadura, incurría en delito, en crimen majestatis, en crimen de majestad. La majestas y la potestas eran las atribuciones de los magistrados romanos en el derecho latino, ¿no? Ya que la dictadura de medio de defensa se convertía en amenaza contra las instituciones republicanas romanas. Había límites también para la dictadura no era ilimitada, ya vemos que tenía un plazo, y habían otros límites que eran proporcionales a esta discrecionalidad que se le concedía al dictador. Por ejemplo, el dictador no tenía control sobre el tesoro público, pero en el caso de la Constitución de Cúcuta, para el presidente colombiano, me estoy refiriendo a Simón Bolívar, sí tenía esa facultad discrecional sobre el tesoro público, pero en el caso de los romanos no. Solamente en Roma el Senado tenía ese control y esa limitación permaneció inviolable durante todos los siglos. Por seguridad y por supervisión el dictador romano no podía salir de Italia. Es por eso ahora vamos entendiendo el decreto del 5 de junio de 1823 donde le condicionan al presidente, dejándole a su arbitrio, porque eso está fuera de toda previsión constitucional, que si va a salir del Perú, porque la única relación entre Colombia y el Perú, insisto, era el Tratado Mosquera-Monteagudo, tiene que hacerlo con consentimiento del Congreso colombiano, ¿no? Y el dictador romano nunca tuvo poderes legislativos, porque esos poderes estaban reservados de modo exclusivo al Senado. En el caso del dictador presidencial colombiano, en el contexto de la carta de Cúcuta, tampoco los tenía, pero sí los va a tener en el Perú, Simón Bolívar, cuando asuma una dictadura post-Ayacucho de pretensión vitalicia, ¿no? Entonces vemos que las dictaduras tienen acá diversas denominaciones latinas. Por ejemplo, para conjurar una rebelión o una sedición interna, la dictadura llevaba el nombre de sediciones sedende causa, algo así como para reprimir la sedición, o sea, el levantamiento al interior del Estado. También podría ser la dictadura rei gerundae causa, que eran las dictaduras más abiertas. En latín se traduce eso para cumplir el objeto, para cumplir la misión que se le encarga. Por eso que al dictador se le llama comisario, porque recibe una misión, una comisión, ¿no? También teníamos dictaduras espirituales, porque Roma también era afectada por pandemias, pestes, y en esas creencias de los antiguos romanos habían dictadores clavi figendi causa, donde al dictador se le encargaba la misión de fijar un clavo de plata en el templo de Júpiter para aplacar la peste y la enfermedad. La verdad no sé por qué razón esa dictadura funcionaba, porque se ha repetido en la historia esa dictadura clavi figendi causa, ¿no? O sea, un clavo de manera ritual y la peste no terminaba con la población romana. El dictador tenía derecho a un adjunto, al magister equitum, que tenía que ser también un cónsul, que era el responsable de la caballería, mientras que el dictador tenía la fuerza de la infantería. Ya sabemos nosotros que la infantería romana era un arma letal por su organización. Las legiones fueron organizadas por Mario, pocos años antes de Julio César, ¿no? Pero tenía un adjunto, el magister equitum, o maestro de caballería, que podía dar órdenes a los cónsules y eventualmente reemplazar al dictador si es que éste moría o era apresado o enfermaba. Ese era el único lugarteniente del dictador romano, el magister equitum.
En la historia de las dictaduras romanas, más del 70% fueron dictaduras rei gerundae causa. Pero la última de las dictaduras fue la que ejerce Cayo Julio César en el año 44 a.C., que fue una dictadura perpetua. Es decir, la república está volviendo a la monarquía, porque la república es el modelo de gobierno donde hay controles. El Senado tiene control sobre los magistrados, hay un contrapeso. Y Julio César cede a esta tentación. Y esa dictadura termina de modo violento porque Julio César es asesinado, ¿no? Pero días después de su magnicidio se dicta la Lex Antonina de dictadura in perpetuum tolenda, prohibiendo las dictaduras vitalicias en Roma. Fue el único caso el de Julio César. Las dictaduras vitalicias no son aconsejables. Y Simón Bolívar, el capitán general, el presidente de Colombia, era un hombre sumamente ilustrado. Él conocía estos antecedentes históricos. Estos antecedentes históricos los conocían los Founding Fathers de los Estados Unidos, los conocía la Logia Lautaro. Todos los ilustrados conocían estos antecedentes. Pero vamos a volver ahora con estas lecciones al Congreso de Colombia y al territorio peruano. Porque en ese decreto de junio de 1823, la misión rei gerundae causa que se le encomienda al presidente Bolívar era poner a salvo de cualquier irrupción militar el sur de Colombia. Acuérdense de Pichincha. Pichincha es el sur de Colombia, ¿no? Y Pichincha es luego de Riobamba, y en Riobamba se produce este episodio heroico de los granaderos a caballo con Juan Galo Lavalle, gracias al Tratado Mosquera-Monteagudo. Y es por esa razón, se explica y se entiende, que el protector viaja en persona a Guayaquil para la reciprocidad en los auxilios. Pero esa reciprocidad ya no se encuentra, no funciona, y es por eso que él decide declinar más aún con ese levantamiento de la ciudad de Lima contra Bernardo Monteagudo, justamente en julio del año 22. Y el Ayuntamiento de Lima ha dejado un testimonio escrito que resulta revelador. Se llama Lima justificada en los sucesos de julio de 1822. Es una obra oficial, editada por el Ayuntamiento de Lima, donde describen a Monteagudo como un monstruo ateo que insultaba a los religiosos, violaba los templos y que representaba lo más maligno del régimen del protectorado. Ya sabemos que Monteagudo luego regresa después de Ayacucho a ponerse al servicio de Bolívar y muere asesinado en enero del año 25, por eso decía que se cumplen 200 años próximamente, en una esquina de la entonces Plaza San Juan de Dios, hoy Plaza San Martín. Con la Asociación Bicentenario y por iniciativa del doctor Chanamé vamos a hacer un seminario sobre Bernardo Monteagudo, porque merece ser recordado y estudiado. Bueno, el gobierno del Perú le entrega poderes cada vez mayores al presidente Bolívar, al presidente colombiano Bolívar, que ya venía con poderes dictatoriales especiales. Al día siguiente de su llegada al Perú, hay un decreto del 2 de septiembre del año 23. Se invocaba la más alta confianza en la protección personal solicitada al presidente de Colombia, protección personal. El término protector es una constante, ¿no? Desde Oliver Cromwell, Lord Protector. El nombre protectorado por el gobierno de San Martín, eso no es casualidad, ¿eh? También tiene una impronta histórica. Para resolver la continuación del gobierno de Ribagüero, es decir, acá se le pide en este decreto del 2 de septiembre al libertador Bolívar que actúe como dictador, sedicione y sedenda causa, para que resuelva una sedición interna en el Perú. Porque Ribagüero ya había sido defenestrado por el Congreso, y el Congreso había nombrado a José Bernardo de Tagle, ¿no? Incluso durante ese breve interregno de febrero del 23, cuando cae la Junta Gubernativa, producto del botín de Balconcillo, durante un día José Bernardo de Tagle es delegado supremo en el Perú. Luego lo sería Sucre y le delega nuevamente en José Bernardo de Tagle, que es toda una historia azarosa. Entonces se le pide eso a Simón Bolívar, que resuelva esta bicefalía gubernamental y política que amenazaba con una guerra civil en el Perú, entre Ribagüero, que tenía su Congreso en el norte, y Torre Tagle, que tenía el Congreso en Lima. Tenemos luego, 8 días después, el decreto del 10 de septiembre del año 23. El decreto señala que solo un poder extraordinario era capaz de poner término a la guerra y salvar a la República Peruana, con la presencia del presidente de Colombia en Lima, como el único que podía cumplir esa misión. Hasta ahí el enunciado histórico y político es correcto, porque esos son los dictadores, el único que puede cumplir la misión.
Se deposita en el presidente Bolívar la suprema autoridad militar en toda la República. Se le confieren las facultades extraordinarias y ordinarias que la situación demandaba, y se precisa que la latitud, mejor dicho, la amplitud de ese poder era para salvar al Perú. Esta ya es una dictadura comisaria, binacional, de tipo rey gerundae causa. Se le confiere además la autoridad política directorial conexa a las necesidades de la guerra. Se pone a disposición de Bolívar todos los recursos internos y externos de la hacienda pública. Es decir, aquí ya la dictadura que le confiere el Congreso del Perú a Bolívar rebasa incluso los límites históricos de la dictadura romana. En esos días, 12 de noviembre, pocos días después de este decreto del día 10, se promulga la Constitución de 1823 por el presidente, por ese presidente en realidad de cascarón, ¿no? Porque no tenía funciones reales, José Bernardo de Tagle, pero inmediatamente se pone en suspenso. La vigencia de la Constitución se pone en suspenso porque tenía una implicancia con los poderes dictatoriales que se le había conferido a Simón Bolívar. Eso fue el 11 de noviembre porque el propio presidente Bernardo de Tagle le pone el cúmplase ese decreto del día 10, dándole una vigencia brevísima a la Constitución del 23, que luego tendrá otra vigencia en el año 1827 cuando se derogue la Constitución vitalicia por el partido de Santa Cruz, de Andrés Santa Cruz y Calahumana, ¿no? Luego tenemos el decreto del 10 de febrero del 24, que este ya es el preludio de lo que será Junín y Ayacucho, y vamos entrando al final. Al considerar, dice el decreto, que solo un poder dictatorial depositado en una mano fuerte era capaz de hacer la guerra, se concentra toda la suprema autoridad política y militar en Bolívar, se suspende la autoridad del propio presidente de la República del Perú, se recesa el Congreso y se suspende la vigencia de todas las disposiciones constitucionales. Aquí vemos, como muchas veces en la historia, que la excepción terminó por imponer la fuerza de la realidad a la ley. Y no olvidemos que en el discurso preliminar de la Constitución del 23, Faustino Sánchez Carrión tiene en el discurso preliminar un alegato contra la dictadura. Hay un alegato de José Faustino Sánchez Carrión contra la dictadura, contra los gobiernos vitalicios, pero luego Faustino Sánchez Carrión será pues el cercano colaborador del presidente Bolívar, del presidente en términos colombianos y del dictador en términos peruanos. Y recordemos además que Bolívar también era, en ese momento, director supremo de la provincia libre de Guayaquil y luego sería presidente de Bolivia. Entonces, aquí hay pues una poligamia presidencial realmente ultra atípica, que hay que decirla para poder estudiarla y que fenómenos así se comprendan, ¿no? Para darle más alcance, quizás no constitucional, pero sí politológico. Entonces, el análisis, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer Vamos a hacer un somero análisis de contenido lingüístico de los 4 decretos y que arroja como dato que Bolívar fue invocado por el Congreso del Perú de modo mesiánico, protección personal, poder extraordinario, el único que podía cumplir esa misión, poder dictatorial depositado en una mano fuerte, el único capaz de hacer la guerra. Séptimo episodio, este ya es el preludio del desenlace. Los gastos de la guerra en el Perú y el mando personal y extraterritorial de las armas colombianas generan tensión entre Santander y Bolívar. Esto forma parte del epistolario del presidente Bolívar con el presidente encargado Francisco de Paula Santander. Se empiezan a producir las tensiones. Aquí hay, por ejemplo, una carta que le dirige Santander a Bolívar el 6 de enero del año 24. Y fíjese el tono que emplea Santander con el capitán general Simón Bolívar. Ya dije usted que sobre la guerra del Perú hablaré al Congreso muy claro y le pediré una ley para poder auxiliarlo porque hasta ahora no la tengo. Recuerde usted la enorme diferencia que hay entre los dos. Usted no tiene ley ni responsabilidad alguna y yo tengo una constitución y 1000 leyes. Entonces, acá estamos viendo cómo 2 visiones distintas entran en colisión. El teatro de usted es el de su libre voluntad y miras, el mío es la voluntad de los legisladores. Usted puede hacer lo que quiera, aunque sean exabruptos. Bueno, en realidad irreverente también la carta, ¿no? Con la esperanza de que si el éxito es favorable le colmarán de bendiciones.
pero si yo me aparto de la ley y hago prodigios, seré censurado y maldecido. Bueno, este es el principio de responsabilidad, que es un correlato a la autoridad. La autoridad tiene un principio de responsabilidad y la responsabilidad es aquello que consiste en responder por acto propio o ajeno, porque viene del latín responsas, que es respuesta, ¿no? Hay gente que ejerce autoridad pero no quiere ser responsable. De ese modo no hay forma de proteger los derechos ciudadanos. Aquí hay otra carta en mayo del 24 a Bolívar, donde le habla de su convalecencia. Santander, sabemos que Bolívar también había tenido problemas de salud, sobre todo en Pativilca, y aquí le dice Santander en esta epístola al general Bolívar que Santander es gobernante de Colombia y no del Perú. Ese tono es un tono verdaderamente inusual en el lenguaje político, ¿no? Pero se están sacando ya, bueno, vamos a decir, las máscaras. Las leyes que me han dado para regirme y gobernar la República nada tienen que ver con el Perú. Pero creo que Santander estaba olvidando el Tratado Mosquera-Monteagudo de 1822, que incluso fue ratificado por su gobierno como presidente encargado del Ejecutivo. Fue ratificado en el año 23. Y su naturaleza no ha cambiado porque el presidente de Colombia esté mandando un ejército en ajeno territorio. Y sigue más o menos con ese tono la carta. Y llegamos ahora pues al octavo episodio, que es el episodio final, ¿no? El Ejército Unido Libertador, como todos sabemos, triunfa circunstancialmente en Junín, porque la caballería del ejército español lanza una carga de 4 kilómetros, Canterac, oficial invencible, una carga demoledora contra las fuerzas del Ejército Unido Libertador, una carga de caballería de 4 kilómetros, ¿eh? Cuando los manuales militares aconsejan que las cargas son de no más de 1 kilómetro. Estamos hablando de Junín, la altura. Bolívar, cuando observa eso, ordena una retirada. Necochea es herido en el brazo. Necochea queda con un brazo inutilizado. Miller queda a cargo del mando en Junín. Y Errázuriz, que era el edecán, el ayudante de campo de un coronel rioplatense llamado Isidoro Suárez, que está en un desfiladero observando esa carga de caballería, pero al mismo tiempo un flanco vulnerable para poder atacar por la parte posterior. Sí, ya no es necesario. Le pide a Suárez que obtenga órdenes del general responsable en Junín, porque Junín son 45 minutos de arma blanca, y le dice: salve la caballería y retírense. Pero en un golpe de vista, Errázuriz le da una contraorden, mejor dicho, no le da, le transmite la contraorden a Isidoro Suárez. Isidoro Suárez decide cargar por la retaguardia Canterac. Entonces ese ataque inesperado hace que cambie el destino en ese momento, y las fuerzas que estaban en huida deciden contraatacar y se produce ahí pues la matanza, ¿no? Pues sabemos que en Junín no solamente son las bajas en el campo de batalla, sino también los desertores, los heridos. Y aquí Errázuriz se erige como un oficial que, mediante una contraorden, produce una victoria, a diferencia de Grouchy en Waterloo, que obedeciendo ciegamente las órdenes del Gran Corso, no decide ir en auxilio de las fuerzas francesas en Waterloo. Quizá otro habría sido el destino del mundo, ¿no?, si Napoleón ganara en Waterloo. Entonces, esa derrota, siguiente diapositiva por favor, ya estamos en el final. Esa derrota, la siguiente, del Ejército Unido Libertador se vuelve una victoria. Hay un giro de 180 grados. Siguiente. La Gaceta del Gobierno, pero esta vez la Gaceta del Gobierno de Lima siguiente, en su edición del sábado 28 de agosto de 1824, publica pues la célebre proclama creo que es la siguiente, del libertador Simón Bolívar en Rancas, donde dice: soldados, el Perú y la América toda guarda de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no, vosotros sois invencibles. Entonces,
acá hay un desenlace, porque el Congreso de la Gran Colombia ya había adoptado una resolución el día 28 de julio de 1824, días antes de Junín. Claro, las comunicaciones no permitían saber, como al día de hoy, online, on time, los acontecimientos, pero ya el Congreso colombiano, producto de estas tensiones entre Santander, el presidente encargado, y Simón Bolívar, el presidente con facultades dictatoriales, decide derogar el decreto de octubre de 1821. Y Simón Bolívar se entera, después de Junín, y evidentemente antes de Ayacucho, estando en Tarma, se entera de esta ley derogatoria del decreto de octubre de 1821. Ahí las fuentes señalan que la oficialidad bolivariana le había aconsejado al Libertador que desoiga la revocatoria del Congreso, pero eso hubiera producido una guerra civil entre las fuerzas gran colombianas acantonadas en el Perú y las fuerzas gran colombianas en el Estado colombiano. Bolívar decide acatar esto, se repliega a Lima, y fue en Ayacucho, nada menos que Sucre, el Magister Equito, quien logra la victoria, pero bajo la estrategia del Libertador. Esta es la historia. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes, tienen el uso de la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Es un proceso de ilustración. No me corresponde decirlo a mí, pero de todas maneras, ya que he hecho uso de la palabra, quiero manifestarlo. Yo tengo una interrogante respecto a un tema que no está directamente vinculado a la batalla de Junín, pero que sí evidentemente corresponde en su esencia a la imagen de Bolívar. Implantó la pena de muerte en el Perú. Y lo hizo, entiendo yo, por un fenómeno de corrupción política. ¿Qué se sabe sobre el particular? Gracias. Mis saludos al distinguido colega, el doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista sanmarquino, ha sido vicedecano del Colegio de Abogados de Lima y somos vecinos de Magdalena. A él le gustan los autos de colección, a mí también. Esa es una cuestión fundamental, porque dentro de esas facultades dictatoriales ultra excepcionales de la Constitución de Cúcuta estaba eso, privar de la vida a un ciudadano sin juicio previo. Y eso ocurre aquí con Juan de Berindoaga. Juan de Berindoaga, Vizconde de Sandonás, a quien se le interceptan unas comunicaciones, el conde de Sandonás, que además había sido parte de la comitiva que recibió a Bolívar cuando llega a costas peruanas. Ordenan su fusilamiento. Y aquí vemos que hay una especie de paralelismo entre el fusilamiento de Juan de Berindoaga en Lima con el fusilamiento previo secuestro del duque de Anguen por parte de Napoleón Bonaparte, o de ese fusilamiento que ordenó San Martín también en las Provincias Unidas. Entonces, la vida estaba subordinada a los fines dictatoriales y eso no acarreaba ninguna responsabilidad, salvo el juicio histórico como el que usted acaba de formular, doctor. Gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias, soberano gran comendador, gran maestro de Amazonas del Perú, doctor Raúl Chanamé, presidente de la Asociación del Bicentenario, excelente doctor y amigo Jorge González Bolaños, vicerrector universitario, doctor de Derecho en San Marcos, con esa didáctica y metodología como un historiador que lleva en sus venas el Perú. Gracias por esta conferencia. Quería que me amplíe un comentario, dado que está acá nuestro presidente, autor de la República Inconclusa, un comentario que le salió en verso: la República Inconclusa, profusa y contusa. Un poquito ampliando ese tema. Gracias, doctor. Claro, salió una especie de verso porque la República Inconclusa es la República inacabada. La República inacabada, pero es una república, dije, confusa por la contradicción de su arquetipo institucional y normativo, contusa, golpeada, y además profusa por la burocracia, ¿no? Creo que por ahí salió la cosa. Muchas gracias. En primer lugar,
Mi disculpa por haber llegado tarde, exclusivamente por el tráfico malvado que hay ahora en Lima. No hay forma de llegar bien. Pero dentro de los 8 episodios narrados se menciona un tratado entre Perú y Colombia para no sucumbir a las exigencias de España. Sin embargo, en las capitulaciones debería ser, pero el nombre conocido es en la capitulación de Ayacucho, Perú reconoce una deuda de guerra, una deuda. ¿Por qué? Porque lo raro es que el vencedor resulte deudor del vencido, cuando lo normal es al revés. Así nos pasó con Chile, que tuvimos que pagar una fuerte deuda. Así nos pasó con Chile también cuando en la guerra de la independencia ellos triunfan, etcétera. Muchas gracias, doctor. Excelente su pregunta, gran maestro. Efectivamente, el tratado es el tratado Mosquera-Monteagudo entre dos plenipotenciarios con poderes suficientes otorgados por los respectivos estados. Joaquín Mosquera por Colombia y Bernardo Monteagudo, que es el primer canciller del Perú, más allá de lo que en realidad plantea Torretagle, ¿no? En nuestra opinión, Monteagudo es el primer canciller del Perú, defiende la soberanía. Y en el tratado Mosquera-Monteagudo, las partes acuerdan no someterse a ese tipo de exacciones. Pero ¿qué es lo que ocurre en la cláusula octava? Llama la atención que Sucre, tan experimentado, que había participado en la capitulación de Riobamba 2 años antes. En Riobamba la capitulación es estrictamente militar, pero en Ayacucho eso formaba parte ya de una política del trienio liberal y de Madrid. En Ayacucho, en la cláusula octava, se enuncia más o menos lo siguiente: el Perú contraerá la deuda del Estado español en el territorio hasta la fecha. Y Sucre responde en la capitulación: esto será contemplado por el Congreso, pero en realidad no debió permitir esa cláusula, porque una capitulación es una negociación contractual donde hay bases, hay planteamientos, y efectivamente un vencido muchas veces no está en condiciones de imponer cláusula alguna, como el caso de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que es sometida a una capitulación incondicional. Los Estados Unidos le trasladaban la deuda a la Alemania de 144.000 millones de dólares, imagínense esa cantidad multiplicada por 20 al día de hoy, ¿no? Esto forma parte ya de un estudio que merece ser abordado en otra perspectiva. ¿Por qué Sucre, contraviniendo el tratado Mosquera-Monteagudo, permite eso? Creemos nosotros que lo hizo por razones ya políticas más que constitucionales, para lograr una paz y un reconocimiento posteriores, porque Ayacucho era la cumbre que se había planteado Bolívar para la liberación no solo del Perú, sino de la América toda, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Vamos a pedirle al soberano gran combinador que tenga bien hacer entrega de este diploma de reconocimiento al doctor Jorge González Bolaño. Vamos a entregar el diploma y después vamos a darle la palabra al doctor Raúl Chamamé. Muchas gracias por esta brillante charla. En nombre del Supremo Consejo de Aragua para la República del Perú, os hago entrega de este diploma de reconocimiento por tan brillante exposición. Muy agradecido. Ahora la cámara oficial, por favor. Gracias. La cámara oficial de Luis Hurtado Valencia. Antes de proceder a la clausura, concediendo el uso de la palabra al muy respetable gran maestro, los antiguos, libres y aceptados masones del Perú, vamos a solicitarle al doctor Raúl Chamamé Orbe, presidente de la Asociación Bicentenario, que tenga bien hacer uso de la palabra.
gran maestro, soberano, gran comendador, doctor Jorge González Bolaño, ponente de esta magistral conferencia de esta noche, queridos hermanos y hermanas, hemos asistido a una ponencia erudita, ilustrada, documentada, como debe ser en un centro de la categoría intelectual de esta aula magna. La ponencia ha tenido una visión jurídica, porque el ponente es abogado, pero también ha tenido una visión histórica y sus conclusiones tienen visos filosóficos sobre el devenir de la historia peruana. Los días 29 y 30 de noviembre vamos a tener el Congreso Mundial de la Victoria de la Batalla de Ayacucho, que la estamos haciendo conjuntamente con esta orden que ha colaborado durante este año haciendo grandes conferencias y debates sobre estos temas. Porque de aquí todos salimos con una mayor conciencia de nuestra identidad, de nuestra historia, de lo que es la peruanidad. Hoy día se ha dado una conferencia brillante, yo he tomado notas de muchos puntos que tienen que ser analizados con la serenidad y la ilustración que merece la historia peruana. Un punto que hoy día se ha señalado en 8 capítulos, en 8 partes. ¿Por qué la dictadura bolivariana se radicaliza en 1824? ¿Por qué se llega a lo que Lucho Lamas preguntaba? ¿Por qué pena de muerte? ¿Por qué es tan severa la dictadura ya en el año 24? Porque en el año 24 se produce la hecatombe. Bolívar, desde que llegó el 1 de septiembre de 1823, dijo: todo se puede perder, menos el Callao. Todo se puede perder, menos el Callao. Bolívar tuvo la visión estratégica: Lima no tiene importancia militar. Dijo: Lima no tiene importancia militar. Ahí se equivocó San Martín. Salgamos de Lima, si no vamos a ser derrotados. Salgamos de Lima. Claro, contra las visiones parroquianas que habían sobre la guerra. Dice: todo se puede perder, menos el Callao. El Callao no se puede perder. Y los primeros días de 1824 se produjo la hecatombe. Lo que Bolívar decía, no soñar. La Guardia del Callao desertó, y se pasó, hizo bandera española. La hecatombe. En ese momento se va a producir la dictadura severa y sin condiciones, traidora a la patria. De ahí nace el concepto de traidor a la patria que se usa en el orden constitucional. De allí viene: quien robe un sol, un peso, pena de muerte. Todos somos iguales, y será el fusilamiento del conde Berindoaga. Se le fusila en la Plaza de Armas. Claro, ese es el Bolívar que en la historia del Perú dice: mira qué desgraciado, ¿no? Fusiló a un peruano, eso no es entender la historia. No es situar al hombre con su circunstancia trágica. Si se pierde el Callao, se pierde la retaguardia. Y es por eso que la estrategia bolivariana, que la vamos a ver en el Congreso, es dar una batalla fulminante en el centro del país. Se juega el todo por el todo. Porque, ¿por qué no se puede perder el Callao? Porque por el Callao venía una expedición recolonizadora. Entonces, si el Perú mantenía el Callao, era imposible que desciendan por el Callao. Podían descender por Guayaquil, podían descender por Valparaíso, podían descender por Argentina, pero en ninguna manera por la retaguardia peruana. La caída del Callao va a ser fulminante. El próximo año vamos a tener un evento en el Callao sobre este tema, porque el Real Felipe, y viene la pregunta, ¿por qué
el octavo, por qué Sucre acepta esa cláusula tan controvertida en la historia, por una razón, porque había negociaciones secretas con Rodil, que tenía el Callao. ¿Qué cosa exigía Rodil? Que se acepte esa cláusula, que era denigrante para los ganadores. Y entonces la estrategia de Sucre y Bolívar es el puente de plata. A mis enemigos hay que darle una salida con puente de plata. ¿Para qué? Para que se rinda el Callao. Y el Callao no se rindió. O sea, los españoles nos sacaron la vuelta. No se rindió hasta 2 años después, hasta el año 26. Y entonces esa es la historia que nos permite ver mejor las perspectivas del pasado y también del presente. Por eso yo felicito a la Gran Logia y especialmente al Consejo Supremo Grado 33, porque ha sabido mantener esta idea de peruanidad, de conciencia, en esta constancia, que es liberarnos de la ignorancia histórica, porque no hay peor cosa que tenemos los peruanos que la ignorancia histórica, ¿no? Los peruanos vivimos de mitos, de mentiras, de pequeñeces y en disputas que no nos permiten comprender la dimensión de la historia y también la grandeza de muchos de nuestros hombres. Eso es la historia, y los hombres y las instituciones que recrean la historia creo que están favorecidos por la conciencia. Justamente vamos a tener un evento el 3 de diciembre que se resume en eso, que es la conciencia histórica del Bicentenario. Vamos a tener un evento con la Fuerza Armada, ¿no? Con la Fuerza Armada. Hay instituciones históricas. La Fuerza Armada es una columna. La logia es otra columna ideológica que produjo la independencia. Allí está Bolívar, allí está Sucre, allí está San Martín, O'Higgins, Monteagudo. Todos eran hermanos. Rodil, La Serna. Rodil, La Serna, miren qué compleja historia, ¿no? Canterac, todos eran hermanos. Y estos hermanos cruzaron espadas, pero cruzaron espadas no por móviles individualistas, sino por móviles ideológicos, culturales. Pues eran gente que tenía una visión del mundo, y esa visión del mundo estaba marcada por esta dimensión existencial que lo da la logia. Yo me siento satisfecho de este año de actividades culturales que hemos hecho, hermanados, con mucho éxito, y que vamos a concluir el 29 y 30 de noviembre, y se va a clausurar con grandes banderas de peruanidad el 3 de diciembre. Muchas gracias, gran comendador. Muy amable, gracias. El gran maestro de los antiguos, libres y aceptados masones de la República del Perú, Carlos Antonio Tejeda Rojas. Muchas gracias. Tomo estos aplausos como reconocimiento de la valentía que es necesaria para poder hablar luego. Lo han hecho dos historiadores de la talla de la que estamos rodeados. Dos temas: diferencia entre San Martín y Bolívar. No pretendo decir nada nuevo, sino solamente dar un pincelazo. ¿Por qué San Martín llega y proclama la independencia en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Merced, en la Plaza Santana y en una cuarta plaza, en la Plaza del Congreso, en la Plaza de la Inquisición? ¿Por qué? Yo sí buscaba hace años alguna figura geométrica en nuestro plano que se asemejara a algún símbolo masónico. Y lejano estaba de la verdad
cuando aparece un librito en el fondo editorial de la Católica, algo así como los ritos del poder, y en una parte señala que San Martín lo que quería era evitar la violencia, evitar el choque, y aquí la diferencia entre ambos libertadores, y aquí quizás el nacimiento del mayor cariño que nos despierta San Martín, porque San Martín no llegó a imponer, sino a intentar convencer. Entonces descubrí, yo muy lejano del conocimiento histórico, que San Martín hizo exactamente el mismo recorrido que los virreyes cuando llegaban al Perú, porque no quería soliviantar, asustar a los cómodos limeños que acomodados ya ganaban y se sentían felices con la colonia, porque vivían en ellas triunfantes. Entonces, San Martín lo que hizo fue replicar a los virreyes y decirles más o menos, no se preocupen, las cosas van a seguir casi igual. Esa es la diferencia dentro del concepto de un lejano aficionado a la historia frente a estos dos historiadores, pero adicionalmente, y acá con esto acabo, el otro punto es, insisto, capitulación de Ayacucho. Convencer a Rodil para que deje el Real Felipe, brillante idea, pero quizás añado otra, que unía a Canterac, a La Serna, con un Sucre de 29 años. 29 años tenía Sucre cuando vence en Ayacucho. Y sus capitanes, ¿qué unía? Unía la masonería por un lado, y unía también la concepción liberal que ellos traían de Europa, los libertadores, pero también la concepción liberal que tenían los propios militares españoles que venían a aferrarse a la colonia. Por ahí quizás, y es material, si lo tienen a bien, para las futuras charlas a las que estaremos muy atentos en llegar. Por eso es que en España los historiadores españoles hablan de los ayacuchos como los traidores, los que se dejaron ganar. Y ese es un punto que me llama mucho la atención, porque de esa deuda nace el Huáscar. Porque esa deuda motivó que los españoles vinieran a cobrarla, a pretender adueñarse del guano de la isla Chincha, y nuestro gobierno nos mandó a construir el Huáscar para defendernos de esa guerra, sin saber que la gloria vendría de la siguiente. En realidad, ilustre y poderoso hermano Héctor Farfán Están, soberano gran comendador, es brillante la gestión que hace el Supremo Consejo en convocarnos a que aprendamos, pero más que ello, convocar y dar un espacio para que los que saben expongan, porque el solo hecho de exponer les alimenta para seguir estudiando y para seguir adelante y seguir brindándonos lo que ellos conocen, nuestra historia. Pueblo que no conoce la historia no solamente la va a repetir, sino no tiene espíritu. Nosotros creemos en la memoria colectiva de la sociología francesa del siglo pasado, al principio del siglo pasado, una memoria como la tienen los tacneños, pero no nos vamos a dedicar ahora a hablar de Tacna, sino solo decir muchas gracias, soberano, felicitaciones, dignísimos expositores e historiadores, y esperamos vuestras siguientes ponencias para acompañarlos a todos ustedes. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a todos. Realmente, después de escuchar la conferencia y la palabra de nuestro doctor Raúl Charamey y nuestro gran maestro de Manuel del Perú, ya tenemos tema para el próximo año. Entonces yo creo que vamos a seguir trabajando. Carlos Javier Trigoy, como gran maestro de ceremonia y presidente de esta comisión, también te lo agradezco y te felicito, igual que a mi hermano Moisés Pinto, que nos maneja todo lo que es el marketing para poder lograr este objetivo. Hoy día muchos hermanos se han disculpado porque el tráfico está insoportable en la ciudad, pero vamos a tratar de superar eso y posiblemente nuestra conferencia del 3 de diciembre sea en el teatro. En el Pentagonito, Soberano. En el auditorio del Pentagonito del Ministerio del Cuartel General del Ejército. En el Pentagonito, más seguro, ¿no? Y yo agradezco a Jorge, a Raúl, a Carlos y a todos ustedes por haber participado y damos por cerrada esta reunión y los invitamos a un pequeño compartir. compartir